Sin embargo, yo tengo una pregunta que quisiera ver si la podemos responder al respecto de qué complicaciones se pueden encontrar al colocar los pines de los sensores. No sé si el doctor Eh, Alejandro. Perdón, nosotros el otro día comentaba que habíamos presentado un trabajo sobre esto, se ha publicado hace muy poquito con el Hospital de Denia. Creo que fueron 1.200 pacientes los que, esto ya no me acuerdo realmente, pero yo participé del trabajo y la tasa de complicaciones es muy baja. No sé, Alejandro y Dionisio, qué tasa tienen ellos, pero es muy baja la tasa de complicaciones por los pines. La verdad es que yo no he tenido ninguna complicación con los pines hasta ahora, no, pero sí estuve revisando pues el tema ahora que estaba haciendo la revisión de los artículos y creo que es hasta 0.4% de las complicaciones. O sea, realmente no es algo que veamos todos los días y yo creo que como quiera la colocación de los pines es algo muy seguro. Sí, yo creo que tiene que ver también con la pericia del cirujano. La fuente de poder, la pistola, es muy agresiva. Entonces, siempre hay que evitar llegar hasta el final con la pistola, preferir dejar algunas cuerdas para hacerlo de forma manual, porque la agresión de los pines no sería tanto, sino más bien de la camisa, que es una camisa dentada para ponerlo en mínima invasión. Entonces, al final habría que tener un poquito de cuidado en ese sentido. Me ha tocado asistir en un par de cirugías en donde precisamente por la pistola se le dio intensamente y se traspasó la corteza anterior. Entonces, sí, habría que tener mucho cuidado. Y en otro caso, he visto en un caso que asistí también, en donde a la altura del pin femoral se hizo una fractura a las 3 o 4 semanas. Es un hueso muy poroso naturalmente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Alejandro, en donde, por ejemplo, en tu caso de artritis reumatoidea, yo tendría mucho cuidado, yo siempre broco con el motor, meto el pin, como dice Alejandro, y dejo unos 5 milímetros que lo termino a mano con el atornillador. Yo no recomendaría meter todo con el motor, el pin, porque puede ser peligroso, el motor, el torque, puede fracturar el fémur, ahí sí. Pero si uno es delicado en eso, vamos, los últimos centímetros lo mete a mano, no va a tener problema. Dice el doctor Lomo, dice, ¿qué experiencia tenéis en la unicondilar navegada? Yo he tenido una fractura femoral por el pin. Nosotros no hacemos unicondilar. Navegada. Doctor Egea, usted a lo mejor pudiera... Vamos a ver, yo no hago unicondilares, las que las he hecho con amigos fuera de mi hospital. No ha pasado esto, pero sí, está descrito. Uno puede tener una fractura con el pin, es una complicación. Puede perforar la cortical anterior con la guía intramedular de una técnica manual, ¿no? O sea, al final las complicaciones están ahí, no es la más frecuente, pero sí puede pasar y cuando pasa, pues realmente puede ser un poco desagradable, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, en mi experiencia, como con cualquier técnica. No específicamente en la unicondilar, pero nos puede pasar a cualquiera, pero vuelvo a repetir, nos puede pasar a cualquiera hacer una falsa vía poniendo una guía intramedular en una manual. Entonces, como cualquier procedimiento quirúrgico, pues algún riesgo tiene. Yo lo único que recomiendo es brocar el motor, no usarlo hasta el fondo y terminar todo a mano, sin exceder la fuerza, no hace falta. Una vez que el pin está fijo, no hace falta más. Sí, yo sí tuve experiencia, bueno, aquí en México no tenemos la unicondilar de Ascula, ¿sí? Pero tuve la experiencia de estar con mi maestro aquí en el sur de Texas y realizamos, creo que aproximadamente unos 7 casos con unicompartimental de B. Brown, asistidas por navegación.
La verdad es que estábamos también, bueno, el doctor Márquez, Raúl Márquez, estaba participando también bastante con la unicompartimental del Navio en ese momento, entonces estábamos probando los dos. La verdad es que fue una buena experiencia. A diferencia de otros sistemas, lo único es que solamente es para la unicompartimental medial, pero no tuvimos complicaciones con los pacientes. La verdad es que todo salió bien con la cirugía, pero son muy pocos casos, no es tanta experiencia en el tema. Perfecto. Tiene la mano levantada el doctor Álvaro Reyes. Si gusta abrir su micrófono. Sí, gracias. Para complementar un poco lo de las fracturas en el PIN, yo tuve un caso ya hace varios años, paciente reumática, osteoporótica. Creo que el riesgo más grande es cuando no logra uno una buena fijación y busca otro orificio. En esos pacientes osteoporóticos el riesgo de fractura se aumenta bastante. Había hecho una pregunta en el chat y es hasta dónde toleraban ustedes cambiar la línea articular proximal o distal, sobre todo para lograr una mejor tracking en una patela alta o una patela muy baja. Gracias. Bueno, esa pregunta la respondimos ya en el chat, pero como dice el doctor Guillermo Egea, preferimos no hacer más de 3 milímetros en cuanto a la aproximación, a la proximidad del coronal. Pero tenemos que hacer una planeación adecuada antes para saber las condiciones de la patela, si es una rótula alta o una rótula baja, si tenemos un grado de valgo muy intenso, etc. Entonces, la navegación no se hace en la rótula, pero se hace en el tracking. Entonces, esto nos da muchas posibilidades de dejar una rótula bien balanceada, simplemente con la rotación del componente femoral, excepto cuando hay una rótula muy alta. Sí, bueno, yo, si lo hablamos, además me pareció una muy buena pregunta. Yo no estoy de acuerdo con Alejandro, no corrijo la patela con la navegación. Puede jugar 3 milímetros. Eso es todo lo que intento jugar. Lo habéis visto, he presentado un caso clínico que su problema era la patela y que dentro de mi plan fue ver la línea articular contralateral que tenía, saber cuánto la podía variar. La varié 3 milímetros. De hecho, había planificado 4 y me arrepentí intraoperatoriamente y preferí dejarla en 3. A pesar de que me podía quedar con algo de flexo a la paciente. No me gusta mucho cambiar demasiado la línea articular, aunque entiendo la pregunta. Si la patela es muy alta, yo prefiero hacer una osteotomía de la TTA. Al igual que si la patela es baja, ¿no? Prefiero trabajar sobre la patela y no sobre la rodilla. Yo tengo otra pregunta al respecto de un poquito es una pregunta a lo mejor muy burda y muy sencilla, pero ¿qué pasa si se apaga el navegador? Digo, Bueno, yo lo llamo Alejandro. Es muy simple porque, digo, es algo que puede ocurrir. Se va la luz, por ejemplo, o alguien desconecta sin querer el enchufe del navegador. Actualmente los navegadores tienen un sistema no break que dura unos 5 minutos. Nosotros recomendamos tener un no break de alta capacidad, de los que duran unos 20 minutos. Si en ese tiempo no se resolvió nada, bueno, pues ni hablar. Habrá que seguir con la manual. Y esa es la otra de las conveniencias, que el instrumental navegado es completamente compatible con el instrumental convencional. Entonces, se puede decidir por abandonar la navegación en cualquier momento, sobre todo si hay alguna situación de este tipo, y seguir con el instrumental manual sin ningún problema. Yo lo que comentaba la plática que tuvimos hace unos días fue que todo depende en qué momento tengamos el problema del software también. O sea, a veces en realidad si ya vamos al 50% de la cirugía, pues ya lo demás ya es muchísimo más sencillo. Y uno de los temas, más que nada teniendo que se apague el navegador, es que sí me ha pasado a mí, es que de repente se mueve una antena, casi siempre la del fémur, precisamente por el ayudante, que como habíamos comentado, que al momento de estar separando o algo, lo mueven con el codo
y se pierden todos los valores que tomamos previamente a la cirugía, y ya en ese caso pues hay que hacer una conversión en la cirugía, a un método convencional. Pero la verdad es que ya después yo me siento más tranquilo posterior a haber realizado el corte de la tibia, porque ya todo lo demás como quiera es un poco más sencillo con el sistema, con la guía intramedular del fémur y todo eso. Muchas gracias. Para agregar lo que, digamos, dijeron los doctores, importante mencionar, aunque que hubiera un percance por electricidad, que igual, digamos, los datos se quieran grabados. Es decir, hay un protocolo, está documentado, si los datos que ustedes tomaron hasta ahí está dentro y se puede aprovechar. Importante para saber. Gracias, Marjan, por el apunte. Hay una pregunta del doctor Leonardo justo muy parecida a este tema. Dice, ¿han tenido complicaciones con el software que condicione la necesidad de convertir la cirugía navegada a cirugía convencional? Creo que ya se ha atendido un poco. Yo creo que ya lo ha respondido un poco entre Marjan, Dionisio, ¿no? Es eso. Si tienes un problema, al final pasas a la cirugía convencional, y dependiendo en dónde tengas el problema, se puede volver muy cómodo a la cirugía convencional, porque si ya has hecho el corte distal de fémur, ya se han acabado las complicaciones, ¿no? O sea, simplemente tienes que valorar la rotación para cuadrar la rodilla en flexión, el gap en flexión, pero si no has hecho ya el corte, pues ahí puede ser más complejo, pero al final la tienes que hacer manual, o sea que no cambia demasiado, ¿no? Es el único, para mí la única opción. Alguna vez me pasó, y bueno, pasé a la técnica manual sin problema. Yo creo que si es al principio del procedimiento, se podría intentar, si el tiempo lo da, reiniciar, ¿verdad? Hacer un reseteo del Orthopilot y en todo caso reiniciar. Si ya está avanzada la cirugía, la realidad es que no sería gran problema seguir con la manual, como comentas. Así es que yo creo que hay forma de resolver de una u otra forma. Dice, ¿qué creen ustedes que se podría mejorar en la cirugía asistida con navegación? Pues no, pensé que se podía mejorar en la navegación, porque todavía se puede mejorar mucho, que van todos los años agregándole cosas, y una de ellas es muy difícil, pero es la orientación del platillo tibial, ¿no? Pero bueno, la pregunta va para otro lado, me imagino. Dice que como herramienta. Como dice el doctor Egea, la realidad es que, como en el caso de las computadoras, hay actualizaciones constantemente. A veces los sistemas de hace un año ya son obsoletos. Ahora las herramientas son no solamente más precisas, sino más amigables. La secuencia es mucho más lógica. No se necesita gran conocimiento previo. La realidad es que sí, todo es perfectible, pero ahora mismo hay investigación en este sentido. Yo creo que lo que sigue básicamente es la cirugía robótica parcial, probablemente ultrasonido, los nuevos sistemas, incluso del Orthopilot. Así es que sí hay posibilidades de ser perfectibles. La navegación hasta ahora nos da muchas herramientas como para evitar las complicaciones habituales de la cirugía convencional, pero seguramente el próximo año estaremos hablando de alguna cosa como herramientas ya mucho más simples. Sí. Actualmente ya, o sea, hay otros sistemas de navegación que también ya están manejando otro tipo de tecnología, como los acelerómetros, incluso a veces capturar más puntos de referencia. Hay unos que te permiten prácticamente como si estuvieras coloreando sobre el cartílago articular y se transmite toda una imagen tridimensional en una pantalla. O sea, realmente se están haciendo mejorías en términos generales de la cirugía asistida por computación. Cada quien tiene lo suyo. La verdad es que yo creo que a partir de ahora ya cada vez va a haber más mejorías, porque ya hay más herramientas que lo permiten. Incluso los receptores, hay unos que no solamente como rebotan la señal
sino hay unos que también le emiten la señal y hay menos tiempo perdido en eso de que a lo mejor la cámara no está viendo un receptor o algo así, pero es un tema que esperemos que siempre vaya mejorando y que pueda ser incluso más beneficio para el paciente y para el médico, ya que yo creo que a los que hacemos navegación realmente nos da más, pues una tranquilidad y nos ponemos a enfocarnos en la cirugía, en la liberación más de los tejidos blandos, más que en la colocación de los componentes. Porque todo, o sea, la liberación, ya estamos teniendo un punto de referencia, un número, estamos haciendo algo que normalmente es subjetivo, estamos dándole un dato, un número de ahí del gap, que a lo mejor lo estamos convirtiendo ya de manera más subjetiva y nos pueda permitir tener mejores resultados a largo plazo. Sí, yo estoy de acuerdo, vamos, con Alejandro y con Dionisio. Yo he tenido la suerte de, como estoy aquí, de participar, sobre todo en Brown. También he tenido la mala suerte en su momento de que todos los que navegábamos éramos unos malditos, y por eso sí que he seguido con Brown. Os voy a ser sincero, porque eran los únicos que en ese momento me apoyaron y nos apoyaron aquí en España. Y bueno, hicimos como una piña, pero éramos como los locos. Hace 10 años atrás, no sé, Alejandro, tú cuando empezaste, pero aquí era como que nos veían raros, ¿sabes? Ahora la navegación ha entrado en Estados Unidos y ahora todo es bueno, porque todo lo que hacen los americanos es bueno. Que me perdone si hay algún americano por ahí, pero esta es la realidad, ¿no? Y al participar con Brown, pues bueno, he participado un poco de sus evoluciones, y ahora la última versión, que imagino que todavía no estará disponible para todos. Yo todavía la estoy esperando, y eso que ha ayudado algo en ella, pero va a ser muy chula, y como dice Dionisio, va cambiando, va evolucionando y hay mucho para crecer, y terminará en una mezcla, espero yo, en un futuro, no lo sé, pero lo espero, entre robótica y navegación. Yo creo que un poco de las dos cosas, ¿no? Sí, con la versión 3.0, tú imagínate. Sí, vi en una de tus charlas los cables. Exactamente. Sí, yo también lo usé. En cuanto a software, los avances han sido enormes desde esa versión, que fue en el 2004, que la empezamos a utilizar, hasta la que tenemos actualmente. Y la realidad es que todavía esperamos la nueva, con el nuevo navegador, que yo creo que ya el próximo año lo podremos tener como una herramienta fija. Pero sí, con una u otra ha habido muchas conveniencias en cuanto a conseguir un procedimiento mucho más seguro, mucho más funcional. ¿Por qué cambiar de la cirugía convencional a la navegada? Creo que se han hablado ya de algunos beneficios, pero probablemente tener alguna información ahí. Bueno, sí, naturalmente hay muchos beneficios en relación a la cirugía convencional. Básicamente, el conseguir el balance de los ligamentos, tanto en extensión como en flexión. Porque antes estábamos habituados a conseguir el balance en extensión, hacíamos maniobras de barrio valgo y estábamos muy contentos con que tuviéramos muy buena estabilidad en la extensión. Pero gran parte de las solicitaciones durante la flexión y hacia la extensión es lo que hace el desgaste. Una de las razones básicamente por las que yo conservo el ligamento cruzado posterior. Pero independientemente de todo eso, la realidad es que el conseguir la alineación de una forma precisa, dejar de pensar en el eje anatómico y específicamente alinearnos en el mecánico, conseguir el balance de las partes blandas, específicamente de los colaterales, de forma milimétrica, creo que son de las grandes ventajas, independientemente también de conseguir el tamaño y la alineación adecuados de forma individual en cada paciente. Yo estoy completamente de acuerdo con Alejandro en eso. Y le agregaría algo más, ¿no? No solo que te permite poner la prótesis en una posición correcta, que es lo que todos buscamos y que con la manual se puede hacer, pero hay que tener un volumen de experiencia muy grande, y al final lo haces a través de gaps. Tú terminas la cirugía, yo recuerdo a un jefe mío,
intentando medir eje mecánico con rayo. Y claro, si tú te pones a hacer eso, la cirugía manual se puede demorar hasta 3 horas, ¿sabes? Buscando eje, poniendo una varilla en la ingle, una varilla en el centro del tobillo, dando rayos para tratar. Es una locura. Eso con la navegación no te das cuenta. Es simplemente dedicarte a las partes blandas. Y lo otro es que iguala cirujano. No todos podemos ser Alejandro Romero, ¿no? El Messi mexicano de la rodilla, ¿no? Y coger una rodilla reumática y claro, entonces Dionisio y yo, que somos un poquito más jóvenes, no mucho, poder intentar igualarnos a un cirujano que tenga mucha experiencia, eso no tiene precio. Claro, la experiencia es experiencia, o sea, eso no hay que mezclarlo. La navegación, ya lo dijo Dionisio, iguala en pocas cirugías, que serán unas 15 en mi experiencia, están todos más o menos al mismo nivel de navegación. Claro, coger una rodilla con 25 grados de valgo y dejarla recta, hay que tener una curva, pero ya eso es con la manual o con la navegación. Pero igual, a la navegación igual a los cirujanos y la verdad que eso a mí me gusta, que fácilmente todos hablemos la misma lengua, ¿no? Hay un par de preguntas más, vamos contra el tiempo, pero vamos a ver si podemos sacarlas. Dice el doctor Leonardo, ¿algún paciente que no logre un eje menor a 3 grados a pesar de la navegación? Que si hemos tenido algún paciente con más de 3 grados, supongo que con la navegación. Me imagino que se refiere. Yo creo que esa es la pregunta. Sí, naturalmente depende muchísimo de una buena toma de datos y de una buena técnica durante todo el procedimiento. Es raro, si tú te apegas a cómo va, a la secuencia, no debería ser problema en ese sentido. Sí hay pacientes que no quedan perfectamente alineados en grado 0, pero 1 o 2 grados de desviación no hacen gran diferencia. Perdón, sigue tú, Dionisio. No, sigue tú. Gracias. Bueno, en lo que les estuve mencionando de los outliers, o sea, realmente están reportados más allá de 3 grados en la navegación, pero disminuye el porcentaje como quiera, de pacientes que se salen del rango del método convencional, y además son rangos más cerca de la línea, bueno, de la angulación que queremos, y no nos alejamos tanto. En cambio, en el método convencional sí a veces queda muy exagerado el eje mecánico. Entonces, sí está reportado. O sea, habríamos que realmente tomarles a todos otra vez una radiografía panorámica y estar viendo todos para poder tener exactamente cada quien su porcentaje que se salen más allá de los 3 grados. Pero vaya, lo que buscamos en general, igual con el método convencional, es estar lo más cercano posible, pues para evitar que la prótesis se vaya a aflojar de manera temprana y darle la mayor ventaja que podamos al paciente ya después de una cirugía de rodilla. Yo por mi parte sí he dejado algún paciente con más de 3 grados, porque hay que ser sincero en esto, pero claro, uno de ellos tenía 22 grados de varo. Yo tuve una época en la que era un maniático del 0 y llegaba a hacer una liberación con un reanclaje del ligamento lateral interno. Llegó un momento en que me di cuenta que prefiero 4 grados de varo o 5 grados de varo si parto de 22 o 23 que una rodilla en eje 0 y inestable, ¿no? O sea, al final hay que buscar un equilibrio. Si la pregunta es si dejé alguna, yo sí he dejado alguna por fuera de los 3 grados, pero también comento que venía de 22 o de 24, de 17, entonces son números muy grandes y la liberación de parte blanda en un varo constreñido de 22 grados es compleja, entonces a veces aceptas 4 grados, 5 grados por no pelarle la rodilla y dejar aquello inestable. Yo igualmente, para mí el límite son los 5 grados. Si veo que sale más después de que ya colocamos los componentes y estamos haciendo la prueba de final en el orthopilot, y se ve también que a lo mejor se cambia bastante el número, también estoy pensando que a lo mejor hubo que alguien movió a lo mejor también una de las esferas, ¿sí?
Y también me baso ya como si fuera un cirujano de rodilla convencional. O sea, veo la rodilla, veo el eje así físicamente, checo la estabilidad. Y si todo eso está bien, para mí pues no hay ningún problema. Como quiera, buscamos el mismo resultado del paciente, ¿verdad? Que es una rodilla estable, que no tenga dolor y que el paciente pueda ser funcional. Yo creo que hay que considerar primero que la navegación, cuando menos nosotros acá en México, que no estamos haciendo todavía revisión navegada, decidimos operar una prótesis navegada en todos los pacientes que tienen indicación de una prótesis primaria. Si las deformidades son, por ejemplo, extraarticulares o son muy severas, que hay que ponerles o que tienen indicación de un constreñimiento mayor, pues definitivamente esta prótesis no está hecha para ello. Entonces, no hay que obcecarse con hacer todo navegado, hay que planear adecuadamente, hay que individualizar a nuestros pacientes. Naturalmente, la toma de rayos X, la clínica nos enseñan muchísimo de eso y a seleccionar el paciente, no al revés. Sí, de acuerdo contigo, Alejandro. Vamos a ver, por ejemplo, tu caso, que de hecho era una pregunta, ¿no? Tu caso de artritis reumatoidea, ya lo comentábamos ayer, ¿no? Si no navega, yo personalmente, si yo a esa paciente no la puedo navegar, probablemente le pongo una bisagra, o sea, no me lo dudo, ¿no? Porque es un caso muy complejo y ya cuando hay tanta deformidad y tanto compromiso de parte blanda, hay que ser consecuente con ello, ¿no? Por eso digo que depende de dónde venga, es lo que tolera. Y yo siempre, por suerte, en mi hospital tengo una prótesis de bisagra al lado. O sea que yo he convertido prótesis primaria a bisagra en cuestión de 2 minutos. O sea, no me quedaba otra, ya tenía los cortes. Además, poner una bisagra cuando ya tienes experiencia no es complejo. Y si lo tengo que hacer, lo hago. No es lo que me gusta, pero lo hago. Sí, claro, este caso se presta mucho a la discusión, naturalmente, porque hay varias condiciones. La deformidad es muy significativa. Ustedes vieron a la paciente caminar, una marcha muy lastimosa, es bilateral. Entonces, sí, tiene muchas contras. Sin embargo, el defecto es óseo. Y esa es clave en este caso. Aunque tiene hipoplasia el cóndilo lateral, la realidad es que era perfectamente indicada para poner una primaria, probablemente estabilizada posterior, ¿verdad? No necesariamente más constreñida, pero sí se antojaba poner una bisagra de entrada. Sin embargo, ustedes saben que una bisagra colocada en una paciente reumática con una calidad de hueso no muy buena, probablemente tendría que revisarse más temprano que tarde. Claro. Alejandro, ya que está, perdón, ya voy a preguntar yo creo que la gente estará también con todas estas cosas, pero si el hecho de la navegación, porque el valgo lo que tiene de bueno es que, como yo digo, el ligamento colateral es un fideo y lo que tú dices es elástico. Si tú lo haces con un varo ya es otra cosa, pero el valgo se porta bien básicamente porque el colateral cede mucho el lateral. Pero tú antes de navegar, ¿te hubieras hecho la misma cirugía? ¿O hubieras optado por...? Es una pregunta bien interesante porque la realidad es que uno mismo se lo pregunta, ¿qué le voy a ofrecer a este paciente en estas condiciones sin la navegación? Pues no lo sé. Probablemente me iría por una bisagra rotatoria de entrada, porque así no tengo que ocupar de balancear colaterales. Definitivamente los he hecho para afuera, he hecho para afuera todo el ligamento, pues. Claro. Pivotes colaterales, me aboco solamente a la deformidad y la profundidad de la lesión y lo cemento perfectamente bien y le echo agua bendita. Y hago una última pregunta y perdón que esté tan pesado, pero es que da para asociarlo a la navegación y es interesante. En un valgo, ya no te hablo de la artritis, en este estaba muy claro, con la navegación, y ojo con la pregunta que tiene mala pinta, ¿qué rotación externa le da? Con la navegación.
En este caso, ¿cuánta rotación externa le diste, si lo recuerda? No lo recuerdo, pero no son más de 3. Nunca en mis pacientes. La realidad es que el problema básicamente en los valgos intensos es el tracking patelar. Es malísimo. Entonces, a veces habrá que liberar el retináculo lateral. Generalmente no lo hago porque generalmente balanceamos sin siquiera liberar el colateral lateral. Entonces, tú sabes que existe la secuencia. Tenemos la sintomaizot, tenemos el bíceps, el pie crushing, que podemos hacer la liberación de cruzado posterior, probablemente el popliteo, antes de hacer cualquier otra cosa. Una de las ventajas de hacer el corte tibial, creo, es poder balancear mucho más fácil todas las estructuras posteromediales y posterolaterales. Lo que menos me gusta hacer es el valgo, y creo que a nadie, ¿verdad? Creo que preferimos hacer deformidades en varo porque es mucho más fácil liberar colateral medial, irse muy profundo en el hueso sin tener que sacrificarlo, pero siempre teniendo un valgo muy intenso. La realidad es que hay que tenerse la segunda y la tercera opción a la mano, pero en relación a la pregunta que tú haces, que seguramente lo haces porque la sabes, es que es lo que pide el paciente. Es decir, dentro del procedimiento, probablemente el cóndilo lateral está hipoplástico, no solamente en coronal, sino en sagital. Entonces, generalmente cortamos mucho menos del cóndilo lateral y sacrificamos un poco más del medial para dejarlo bien balanceado. Pero a eso iba mi pregunta, por eso avisé. Genial, ¿no? Esa era la pregunta, ¿no? Esa era la pregunta, ¿no? Porque para que la gente entienda, el navegador, el eje que utilizamos nosotros de rotación, o la rotación que nos da, no es la línea transepicondílea, es la línea condílea posterior. Entonces, en una hipoplasia del cóndilo posterior externo, por ahí tu cero no es tan cero, es un poquillo menos. Entonces tienes que a veces compensar eso con menos corte o con más rotación, ¿no? Muy bien. Yo tengo una última duda para el doctor Egea. Respectivamente del paciente que tenía 4 grados y quedó con 4 grados de flexión. Ya sí. Viéndolo así retrospectivamente, vi que en el corte tibial solamente hizo 9 milímetros. Ya viendo esa contractura de 17 grados en flexión inicial, no hubiera considerado también, o a lo mejor ya para pacientes futuros, decir, bueno, en vez de 9, a lo mejor me bajo a 11, o algo, porque a lo mejor así ya no hubiera tenido el problema de la línea articular. Bueno, en realidad, si tú lo piensas, yo lo planifiqué antes, planifiqué el corte. También tengo que ser sincero, esa prótesis era la primera vez que la ponía. Okay. En una prótesis que la pedí justamente, yo soy de la idea de que hay que usar distintas prótesis en distintos pacientes. No quiero decir que sea correcto, pero es mi idea, ¿no? Entonces yo voy utilizando, por eso aclaro a veces platillo fijo, platillo móvil. Tengo mis preferencias, pero a veces, bueno, me gusta, si puedo elegir, dependiendo del paciente. Esta era una paciente que tenía una inestabilidad rotuliana, ese era su gran problema. Entonces yo saqué la línea articular de la otra rodilla, la medí, calculé más o menos cuánto quería en comparación a lo que me iba a dar la del lado enfermo, y decidí que, bueno, aquí no tengo la imagen, pero que la tibia no merecía cortar mucho más. O sea, la prótesis me pedía eso. Para esa prótesis el corte es 8-9, igual que la que uso yo en la Emotion. ¿Y para qué voy a cortar más? Al final voy a distalizar y sigo haciendo palanca en la rótula. Yo hice un corte y puse una prótesis. Y mi plan B, Dionisio, era osteotomía y recentrado. Y me olvidaba, o sea, yo trato de reconstruir la línea articular. De hecho, me obsesioné, y es parte, yo entiendo lo que tú dices, pero ese flexo, que ahora no es tal realmente, pero puede pasar que se quede con él o que sea peor.
si se hubiera quedado peor hubiera sido culpa mía. Eso eran partes blandas. O sea, yo tendría que haber liberado más cóndilos posteriores. Mira que me tomé un rato. La cirugía fue eso, fue parte blanda. Pero mi miedo era la rótula. Yo no quería cortar más tibia y llevar el fémur más abajo. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Entonces planifiqué, ejecuté y vuelvo a repetir, eso es como depende de dónde viene, y decidí. Primero que el anestesista era, a mí me tiré yo 2 años con los pacientes probando la rodilla y después todas me quedaban más laxas. Y con esta pasó algo más o menos parecido. Pero me fui torturado, me tiré mucho tiempo torturado por ese 4 de flexo. Cuando la vi al mes me relajé bastante porque los 2, esos -2 que tenía, creo que hasta se los puse yo porque decía, bueno, el navegador me dio 4, pero clínicamente no lo tenía. Y si se hubieran quedado... Ella estaba contenta porque su problema era la rótula. No sé si me entiendes. Sí, yo no hubiera cortado más tibia. Yo no sé, Alejandro o tú, pero yo si tenía que tocar más para mejorar lo de la rótula o el flexo, el problema era parte blanda o la rótula. O iba a la rótula o hubiera liberado más parte blanda. No, pero la tibia no me gusta cortar mucho. Bueno, contigo, lo único que hubiera hecho un poquito diferente, si no cortarla, realmente sería dar un poco más de inclinación. Ya, eso sí. También. Unos 3 o 4 grados en todo caso. Lo que pasa es que esta prótesis viene con 4 grados ya de slope, creo, ¿no es así, Marjan? Sí, son porque, 3 grados. 3 grados claro, de inclinación posterior. Lo traía en mente y no realmente, hombre, no me gusta mucho el slope más de 2, porque al sumar el de la prótesis al final es como el valgo o el varo, ¿no? Al final si corta 1 o 2 no pasa nada, pero como ya viene con inclinación, no quise cortar más. Normalmente no corto más, pero entiendo el concepto, Alejandro, claro. Con eso hubiera conseguido un poquillo más de amplitud en la extensión total. Entonces, nosotros manejamos, que es la Columbus, incluso plato rotatorio. Lo ideal es ponerla perpendicular. O sea, no ponemos inclinación porque ya tiene inclinación. Sin embargo, sí vale la pena de repente en estos problemas de contractura, la cápsula que no se pudo liberar más, a lo mejor dar un poquito más de inclinación. Yo creo que no pasa absolutamente nada. La mayor solicitación es en flexión y el beneficio de conseguir una extensión para el eje, yo creo que vale mucho la pena. Interesante la discusión, la verdad. Gracias por todo lo que se ha dicho y se ha discutido al respecto. Hubo un par de preguntas que ya se atendieron por el grupo y ya estamos sobre el tiempo. Entonces, pues pasamos al cierre. Isaac, adelante con los siguientes comentarios y nada más agradecer la ponencia de cada uno de los médicos, del doctor Dionisio, del doctor Guillermo y del doctor Alejandro. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por el espacio. Al igualmente que Marjan, gracias por tu apoyo.